Buenas noches, me presento, la doctora Montaño, actualmente residente de primer año de neurología de CEDIMAP. En esta ocasión vengo en representación del Hospital Padre Virini, dándole las gracias a la doctora Deyanira Ramírez por la oportunidad de presentar este caso clínico. El caso es sobre miastenia gravis, como ya todos sabemos, descifrando un trastorno neuromuscular. Primero que nada, vamos a hacer una introducción en cuanto a la miastenia gravis, que es un trastorno autoinmune que definitivamente está mediado por anticuerpos que van dirigidos a proteínas en la membrana postsináptica de la unión neuromuscular. Y es bueno saber que de todos los casos con miastenia gravis, son pocos los casos. Del 5 a 8% de los pacientes que tienen los anticuerpos contra la tirosina quinasa específica del músculo, en este caso anti-MuSK. Y usualmente los pacientes que tienen ese tipo de anticuerpos, su clínica está asociada a síntomas vulvares, disfagia, disfonía, disnea, tosis palpebral. Usualmente estos pacientes son infradiagnosticados. Ya cuando se diagnostican ha pasado mucho tiempo y en la mayoría de los casos suelen llegar en crisis miasténica o en crisis respiratoria. Ellos suelen hacer crisis respiratorias a repetición, neumonías a repetición, que va muy a favor al caso que se presentará en el día de hoy. ¿Por qué importa tanto este caso? Porque es necesario reconocer tempranamente este tipo de miastenia asociada al anti-MuSK por las complicaciones que esto puede traer, que son potencialmente mortales. Entonces vamos con el caso de lleno. Es una paciente femenina de 32 años de edad. Ella es procedente de Barahona, universitaria, maestra. Tuvo 3 cesáreas, vamos a ver más adelante por qué la importancia. Y dentro de sus hospitalizaciones recientes, tuvo una hospitalización 10 días previos a su llegada al centro por neumonía por broncoaspiración. La misma había tenido quirúrgicos de 3 cesáreas y negó todo hábito tóxico, alergias o alguna patología crónica. En cuanto a la cronología de los síntomas de la paciente, en su historia ella relata que 2 meses luego de su última cesárea, aún estando en puerperio, ella comienza a presentar síntomas oculovulvares, disfagia, diplopia, y esta disfagia no era solamente a sólidos, también a líquidos, que en su momento no fueron estudiados, pero más adelante, sobre todo cuando vayamos al área de imágenes, nos damos cuenta que la misma fue estudiada por varios especialistas. Dentro de esos neurocirujanos se vieron que tenía discopatías, porque ella también refería mucha fatiga. Continuando, 2 semanas previas a su ingreso en nuestro centro, ella desarrolla fatiga intensa, progresiva, que aumentaba con el esfuerzo y mejoraba parcialmente con el reposo. Y es el motivo por el cual ella acude al centro que nos refiere luego a nuestro hospital. ¿Y qué ocurrió en el episodio reciente? En ese centro, esa paciente está hospitalizada por presentar una neumonía por broncoaspiración. Definitivamente tenía disfagia, no manejaba secreciones y ahí cumple antibioterapia por 10 días. Luego es referida a nuestro centro con el propósito de ser investigada ante una probable miastenia gravis. Una vez se ingresa, es una paciente que se encontraba alerta, orientada, hemodinámicamente estable. Y dentro de los hallazgos positivos al examen neurológico, ella presentaba diplopia, presentaba una lesión aparente del 6º par y del 10º par. Y dentro de la fuerza muscular presentaba debilidad generalizada en las 4 extremidades, 4 de 5 en la escala de Daniels. Los reflejos y la sensibilidad se encontraban normoreflexiva y sensibilidad conservada. La coordinación, las pruebas cerebelosas estaban sin alteraciones, su Glasgow 15 de 15, y ya el examen físico en ese momento ya no tenía manifestaciones ni cardíacas ni respiratorias. ¿Qué si persistía? O viendo los síntomas en el tiempo. El primer síntoma fue la visión doble, que fue 2 años previo a su llegada. Luego sigue la disfagia, también 2 años previos.
Y ya por último, la disnea. Obviamente secundaria a la disfagia, el no manejo de secreciones, el no manejo de los alimentos. Cuando la paciente llega a nuestro centro, que es evaluada, entonces, como primer diagnóstico, tenemos el diagnóstico de miastenia gravis. Ella ya había venido con ciertos estudios de imágenes, electromiografías, que vamos a ver más adelante qué resultados tenía. También se le realizó tomografía de cráneo, la cual no tenía ninguna alteración, resonancia magnética cerebral, la cual también estaba dentro, sin alteraciones también. La parte de los cultivos, urocultivo, procalcitonina, ella presentó ciertas infecciones que fueron tratadas con antibioterapia. Se realiza la electromiografía y la estimulación repetitiva. ¿Qué se muestra ahí? Se realiza un test de estimulación repetitiva de baja frecuencia en nervios accesorios del espinal derecho, cubital facial, y no se registran ni decrementos ni incrementos. Algo que ofrece la literatura es que en estos tipos de pacientes antipositivos, tú no puedes tener una cosa, mira, te estoy enseñando y tú estás bien jodiendo con él. Bueno, dice que alguien. Algo que nos ofrece la literatura muy importante, y es que estos pacientes antipositivos, a menos que se estimule en los músculos precisamente afectados, es muy probable que ese estudio sea normal. Entonces, dentro de este hallazgo neurofisiológico, básicamente la paciente presentó una neuropatía distal y un síndrome del túnel carpiano bilateral. Tanto TAC de cráneo como RM cerebral sin alteraciones. Y definitivamente enviamos a hacer el anticuerpo, antibiosis, que estaba definitivamente positivo y que se correlaciona con los síntomas vulvares que la paciente presentó desde el inicio de su cuadro. Aquí está pues la inmunofluorescencia. ¿Y cómo fue la evolución? Una vez diagnosticada, pues iniciamos, desde que llega al centro, iniciamos un manejo agudo con esteroides, metilprednisolona, 1 gramo diario por 5 días. Y ya luego, que cumple con este esquema, pues inicia inmunoglobulina intravenosa. Luego de esto, esta paciente presenta una respuesta clínica muy favorable. Disminuye la disfagia a tal punto que pasa pues de zona nasogástrica a ser capaz de tolerar alimentos espesantes. De igual manera, la disnea ya no estaba presente, la debilidad estaba pues desapareciendo, presentando una mayor fuerza muscular en 4 extremidades y menos fatiga, claro. Entonces, mejoría de la fuerza muscular, disfagia resolutada, disnea desaparecida y buena tolerancia oral. Claro está, esto es un manejo en conjunto con otros departamentos, nutrición, departamentos como infectología, en los casos de que esta paciente pues, presentó otro tipo de entidades. Entonces, diagnóstico principal, una miastenia generalizada con compromiso ocular, vulvar y respiratorio antipositivo. Y estos fueron los diagnósticos que tuvo como secundarios. Durante su ingreso, ¿qué se recibió? Metilprednisolona, los usos de metil, la inmunoglobulina, el soporte nutricional y la fisioterapia respiratoria. Posterior a este tratamiento, hubo muy buena recuperación por parte de la paciente y fue ingresada satisfactoriamente. Ella se ingresó con su tratamiento de base, Merislón, Azoran de 50 miligramos, y definitivamente se hizo el reporte, el informe con el propósito de solicitar rituximab biológicos, que también está descrito que responde muy bien los pacientes con miastenia gravis antipositivo a este tipo de biológicos, pero en específico rituximab. Y se sigue dando seguimiento a través del departamento de neurología del hospital. Entonces, ya a modo de discusión, recordemos que la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune de la unión neuromuscular, donde presenta debilidad fluctuante que empeora con la actividad y mejora con el reposo. Y
Básicamente se ve en todo este caso que ilustra esa presentación clásica de los antimos, con una clínica totalmente vulvar. El caso también relata la importancia de reconocer a tiempo estos síntomas. La paciente duró 2 años tratando de saber cuál era su diagnóstico y hubo pérdida de recursos y tiempo. ¿Qué impacto terapéutico tiene? Bueno, la instauración precoz de esa inmunoterapia, básicamente, con corticosteroides, con inmunoglobulina, permitió que ella se pudiera clínicamente mejorar, recuperar, y no progresara, claro, a una crisis miasténica o a una insuficiencia respiratoria. ¿A qué concluimos? Primero, el caso demuestra que la sospecha clínica es fundamental para nuestro diagnóstico. Quizás no es una paciente típica de miastenia gravis, porque no tiene todos los datos a favor, pero siempre que tengamos ese tipo de casos con debilidad fluctuante, disfagia, fatiga progresiva, que empeora con la actividad, mejora con el reposo, siempre pensar en miastenia. El tratamiento oportuno también de la inmunoterapia permite que estos pacientes mejoren favorablemente. Pensar en miastenia, si tenemos esos síntomas, reconocer sobre todo que existe el fenotipo anti-MOS, pensar en él, a pesar de que esta no responda a tiridoxiclina, aún así pensar en él mucho más. Y actuar antes de la crisis con la inmunoterapia. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta. Muy interesante, felicitaciones. Yo quería preguntarles por el tema de las inmunoglobulinas, la elección de inmunoglobulinas y el paso eventualmente a otra terapia. ¿Cómo lo manejan hoy en la práctica y qué recomendaciones tiene para la comunidad en general desde su manejo? O sea, ¿cómo se maneja el paso de utilizar Octagan, inmunoglobulina, a pasar al biológico? ¿Cómo es el proceso administrativo? Claro. Bueno, en nuestro país tenemos un sistema de alto costo en donde es necesario realizar un informe médico con todos los datos del paciente, las analíticas que se le han realizado, los estudios que demuestran su diagnóstico, y es a partir de ahí que se envía a ese sistema de alto costo y esperamos respuesta. Juan Ignacio, ¿me puede exactamente repetir? ¿Quieres saber cómo de inmunoglobulina se pasa a otro tipo de inmunosupresor? ¿Cómo lo manejamos acá? El tema del acceso. El tema del acceso por ahí es uno de los puntos que más siempre tratamos y discutimos, y más en estas instancias en donde estamos hablando por ahí de terapias del cual el paciente no puede acceder, o por ahí si uno quiere escalar o incluso ir a otro biológico. Sí, realmente. Tú sabes, nosotros se maneja con esteroides, como mencionó la doctora Montaño en su excelente presentación. Como vimos, no tiene una respuesta muy favorable, como un antihismo se le dio la inmunoglobulina. Para ingresar a casa se mandó con el mestignón a una dosis casi, no ha pasado mucho a los pacientes que cuando son antihismos no responden o no toleran mucho dosis muy alta del mestignón, se mandó con 20 de prednisona a la casa, se mandó con una dosis de 30 cada 8 horas, cada 6 horas, se le puso Azoran. El objetivo es ponerle el rituximab, porque sabemos que la literatura recomienda de primera instancia el rituximab, pero el rituximab hay que medirlo, como ya mencionaba, en el programa de alto costo. Nosotros actualmente, en relación a la solicitud en alto costo, esperan mucho, o sea, podemos tardar 6 meses, 1 año, 2 o incluso más. No estamos como antes. Y mientras tanto, decidimos colocar el Azoran a dosis de 50 para ir haciendo el efecto y posteriormente poder mantener estable esta paciente, porque realmente, como ella mencionaba en su presentación, una paciente que tuvo una evolución nada favorable, ella tenía 2 años, ya tuvo varios ingresos de neumonía por broncoaspiración, pero sin embargo, cabe resaltar que esa paciente no había sido vista por neurología, se había evaluado por neurocirugía, por múltiples especialistas. Cuando estos pacientes debutan con disfagia, la sintomatología principal es esta,
tienden mucho a acudir a lo que es el otorrino, el gastroenterólogo y buscan otra causa en la disfagia, porque como de primera instancia no piensan que un trastorno para deglutir o para tragar, la neurología juega un rol cardinal en esto. Entonces, eso es básicamente, trajimos este caso porque, al igual que el año pasado, no es tan común tener un antivirus positivo y realmente los síntomas cardinales de estos pacientes son precisamente el trastorno para deglutir y son pacientes que realmente necesitan, o sea, un manejo oportuno, porque si no se hace a tiempo, son pacientes que pueden fallecer por una insuficiencia respiratoria, como se ve esta paciente, ven afectada con neumonía a repetición. Pero está en solicitud lo del rituximab y realmente esperamos que tener la aprobación, no sabemos, eso puede tardar mucho tiempo, mientras tanto la tenemos en Azoral. Se inició con 50 cada 24 con el objetivo de llevar las 50 cada 12, que es la dosis que tienen actualmente. Deyanira, acá tenemos una pregunta del doctor Jaime Delgado y él dice, ¿miden actividad de tiopurina metiltransferasa antes de decidir usar azatioprina o no se hace de rutina? No, pero eso lo hacemos. Ok, perfecto. Sí. Si tienen alguna otra pregunta, comentario en relación al caso, sugerencia. No, excelente, muy bueno, muy interesante. Excelente el caso clínico, pero sobre todo, digamos, llama la atención el tiempo que tardó en poder acceder a la visita de un neurólogo, quienes rápidamente interpretaron que los trastornos oculomotores y la disfagia, la fatiga y la debilidad correspondían a una miastenia gravis, ¿no? Porque estuvo mínimo 2 años, y no es que no consultó, consultó a múltiples especialistas y hubo un retraso diagnóstico muy importante, que eso es una realidad que ocurre en todos los países, en el nuestro también, en donde de pronto la llegada al neurólogo se retrasa. Y el resto de los profesionales a los cuales consultas no tienen la suficiente o el juicio clínico que de pronto sí tiene el neurólogo para poder identificar rápidamente estas patologías y darle a la paciente el tratamiento que necesita. Me ha pasado, quiero hacer un comentario, me ha pasado en par de pacientes que son antivirus positivos, que cuando se le hace la prueba de estimulación repetitiva siempre salen negativos. Y a veces, o sea, se acuña mucho el médico por el hecho de que en República Dominicana esa es una de las necesidades insatisfechas que tenemos. O sea, no se hace ni el antivirus ni el antirreceptor de acetilcolina. Es costoso y hay que mandarlo a hacer al extranjero, costoso. Entonces, tú te quedas, mandas el primero al que es más frecuente, y si ese viene negativo, como que no lo piensa, a veces se pierde también un tiempo importante en esto, en esta parte. Sí, sí, seguro. ¿Y dónde los mandan ustedes los anticuerpos a analizar? Se manda a través del laboratorio de Amadito Referencia, pero actualmente estamos recibiendo una beca de AstraZeneca y ellos nos están cubriendo los dos. Por eso hemos sido capaces de tener toda esa positividad de anticuerpos, porque tú tienes la sospecha clínica, pero es bueno avalarlo, y más si tienes un anticuerpo positivo, tú sabes exactamente, porque también otra interrogante es, ¿por qué los pacientes antivirus a veces se le pone, que también me ha pasado en algunos pacientes en práctica clínica, el Mestignón y le va malísimo? Entonces tú dices, pero yo pensaba que era una miastenia, pero el paciente me está respondiendo, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, cuando tú traes el anticuerpo positivo, tú dices, aquí está la respuesta, es que es un antivirus y no era un antirreceptor de acetilcolina. Claro, exacto. Perfecto, bien. Muy bueno. No. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? Bueno, con lo que comentaba Liliana Patruco sobre que hayan sido 2 años, creo que algo que influyó mucho es que cada síntoma se presentó de manera intermitente. Ella inicia con visión borrosa a los 2 años, luego al año comienza la disfagia y luego comienza entonces la distonía meses antes de llegar al síntoma. Que se hayan presentado en diferentes líneas de tiempo no
todo al mismo tiempo, también pudo haber tenido dificultad para hacer el diagnóstico de manera más precoz. Ok, perfecto. Bueno, Excelente el caso muy bueno. clínico y muy bien presentado, así que felicitaciones.